¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con alguien de manera natural y espontánea? Y lo más importante, ¿cómo resultó esa experiencia en tu vida diaria, en tu vida espiritual? La lección de esta semana enfatiza que todo creyente está llamado a ser un testigo de Cristo. El testimonio no consiste solamente en predicar sermones o en dar estudios bíblicos, sino en reflejar diariamente el carácter de Jesús. La misión de la iglesia es, por sobre todas las cosas, hacer discípulos. Y el instrumento principal que Dios utiliza es una vida transformada por su gracia. El amor, la compasión y el poder del Espíritu Santo convierten al creyente en un canal para alcanzar a quienes aún no conocen al Señor. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué grato es poder saludarles una semana más en esto que nos gusta tanto, que nos apasiona, como es el repaso, el análisis, el estudio de la guía de estudio, la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 12, vale decir, la penúltima lección del trimestre. ¿Cómo ha pasado de rápido este trimestre? Y es que definitivamente, como lo hemos dicho semana a semana, cada lección, cada tema que hemos analizado nos resulta tremendamente importante para el crecimiento en nuestra relación con Dios, que es el título general que tenemos en este trimestre. ¿Cuál es el título para la lección de esta semana? Es compártelo. Mira qué simple, pero qué efectivo. Compártelo. Y el texto de memoria lo tenemos allí en el libro del profeta Isaías, el capítulo 50, versículo 4. Vamos a leerlo de inmediato de la Biblia para que podamos ya introducirnos en materia. Capítulo 50 del libro de Isaías, versículo 4. Dice así: Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Si hay algo importante, si hay algo relevante en nuestra vida cristiana, es saber escuchar para poder hablar. Y no hablar cualquier cosa, hablar palabras de sabios, como lo especifica tan claramente, el profeta Isaías. Ese es un desafío, pero también es nuestra más sagrada misión. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a estudiar durante esta semana, el estudio que ya comenzamos en esta semana. Y vamos a ir a la primera parte de lleno para así poder avanzar en el tiempo. El título de la primera parte es El llamado universal a testificar. Y el texto que vamos a utilizar para introducir esta primera parte se encuentra allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y tú ya me imagino que tienes que saber a qué se está refiriendo este texto, que es el llamado por excelencia a testificar por parte directa de nuestro Dios. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas, mis queridos amigos y amigas, fueron las últimas palabras de Cristo en su ministerio terrenal. Y claramente lo que Cristo nos está entregando en estas que son sus últimas palabras es una comisión sagrada.
Y es una comisión que nos involucra a absolutamente todos. Todos estamos llamados a compartir este Evangelio eterno. No es una opción, sino que es un imperativo divino. Mira lo que dice la guía de estudio en relación precisamente a este llamado. Dice así: todo aquel que haya recibido una nueva vida en Cristo está llamado a dar testimonio. El verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo, y yo agregaría, seguirá haciendo en tu vida. Mira qué interesante lo que nos plantea la guía. Primero, como decíamos, este es un llamado imperativo, no es opcional, es obligatorio. Todas las personas que hayan conocido a Cristo, que hayan tenido una experiencia con Él, el resultado natural es compartir con otros esa experiencia. ¿Y de qué manera? Tal como lo analizábamos en la introducción, no es simplemente a través de elocuentes sermones o a través de extraordinarios estudios bíblicos. Eso es bueno, eso es importante, pero ¿qué es lo más importante de acuerdo a lo que dice la lección de escuela sabática? Lo voy a leer nuevamente para que nos quede bien grabado. El verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Es así de simple, no tenemos que complicarnos en dar grandes sermones con una tremenda elocuencia, el dar profundos o el hacer profundos estudios teológicos. Eso está bien para los teólogos. Y también es bueno que nosotros aprendamos y profundicemos nuestro estudio. Eso es correcto. Pero cuando se trata de compartir las buenas nuevas de salvación, lo más relevante es que tú lo hagas a través de tu propia experiencia. Lo hagas a través del resultado de tu comunión con Dios. Porque si esa comunión es efectiva, claramente las personas que te rodean, las personas con las cuales tú compartes diariamente, van a darse cuenta de esa comunión en tu vida. Tú no vas a poder obviar esa relación que tienes con Dios. Y reitero, las demás personas lo van a advertir. Por lo tanto, tal como dice aquí, el testimonio personal es la manera más efectiva de poder llamar a otros a este evangelio maravilloso. Segundo, primero dijimos, esto es una comisión para todos. Segundo, el testimonio nace precisamente, como estábamos comentando, de esa experiencia personal con Dios. Mira lo que dice Hechos, el capítulo 4, versículo 20. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tal como lo comentábamos, cuando tú conoces a Jesús, cuando tú tienes una experiencia con Él, es imposible que no tengas que hablar de Él. Eso te va a brotar de manera natural. No va a ser algo impuesto, no va a ser una obligación, sino que simplemente va a ser el resultado de esa comunión, de esa relación, de esa experiencia que tú tuviste con el Señor. Tercero, el Espíritu Santo. Mira qué interesante esto. El Espíritu Santo da poder para testificar. Hay muchos amigos y hermanos que les cuesta poder compartir el Evangelio porque dicen, oye, no sé cómo hacerlo, no tengo el don de comunicar. Soy muy retraído, soy muy tímido y me cuesta acercarme a las personas. Pero aquí está la clave. Si tú no tienes que esforzarte, si tú ya tuviste esa experiencia con el Señor a través del Espíritu Santo te va a guiar, te va a dar el poder, te va a dar los dones necesarios para que tú puedas realizar esa labor. Como decíamos, no es necesario tener que forzar nada. Hechos
capítulo 1, versículo 8. Esta es una promesa de la cual todos nosotros tenemos que tomarnos, exigirla, pedirla. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? Dios te va a capacitar. Dios te va a guiar a las personas. Dios te va a mostrar la forma más efectiva de acuerdo a tus dones, de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tu personalidad inclusive, para que puedas compartir con otros esta verdad. Elena Harmon de White, en su libro devocional La maravillosa gracia de Dios, en la página 105, dice esto: como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y palpado. ¿Se dan cuenta? La sierva del Señor también nos plantea exactamente el mismo desafío. No tenemos para qué buscar y tratar de investigar. No. Si lo que tú has experimentado, lo que tú has oído, lo que tú has leído, eso es lo que simplemente debes de compartir. ¿Ok? Lo importante es que lo hagamos. Vamos a la segunda parte de la lección de este resumen que estamos analizando, que tiene por título El amor de Cristo, motor del testimonio. Y este es otro elemento. Ya planteamos, ¿no es cierto?, en la primera parte de que este testimonio, este llamado, es universal. Tú ni yo podemos obviarlo. Es un mandato que el Señor nos entrega. Ahora, ¿cómo lo desarrollamos? A través del motor, ¿no es cierto?, que nos entregó Cristo, que es un motor infalible. ¿Y saben cuál es ese motor? Vamos ahí, a Mateos capítulo 9, versículo 36. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36, dice: al ver a las multitudes, refiriéndose a Cristo, al ver a las multitudes, sintió, ¿qué cosa dice el texto? Usted lo leyó ya, ¿no es cierto? Sintió compasión de ellas, porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas sin pastor. Sintió amor. Y ese es el motor que utilizó Cristo para acercarse a las personas, para relacionarse con las personas. Y ese es el mismo motor que tú y yo debemos de utilizar cuando se trata de compartir la fe. El amor, la compasión, la preocupación. Eso no va a fallar nunca. Porque si hay algo, como bien lo experimentó Jesús, imagínense, en su tiempo, hoy es con mayor razón, si hay algo que hoy necesitan las personas, dadas las características del mundo en que vivimos, es precisamente amor, compasión, interés, preocupación. Tal como Cristo lo dijo, las personas están como ovejas sin pastor, desesperadas, dispersas. Alguien tiene que aglutinarlas. Alguien tiene que acompañarlas, abrazarlas. Y ese sentimiento de compasión, de amor, de interés, de preocupación, es el sentimiento más efectivo que nos permite abrir las fronteras de sus corazones y poder introducir en ellas este evangelio maravilloso que transforma, que cambia radicalmente las vidas. Entonces, la compasión, el amor es fundamental para poder recibir ese impulso, ¿no es cierto?, que nos va a permitir acercarnos a las personas. Veamos lo que dice la guía con relación, ¿no es cierto?, a esto que es el motor que debe de ayudarnos a compartir con otros esta verdad. Dice: ¿te preguntaste alguna vez cómo pudo Jesús mantener su motivación para trabajar, sanar, consolar, predicar y enseñar a tantas personas día tras día? Fue el amor y la compasión. Ese amor y compasión que Jesús tenía hacia la humanidad fue lo que lo impulsó en su labor. Aquí está confirmándose, ¿no es cierto?, lo que estamos comentando.
todo interés que nosotros debemos de manifestar en las personas a través de todos los medios que como iglesia y también de forma individual, utilizamos, todos tienen que estar fundamentados, tener el mismo motor, el amor, la compasión. De lo contrario, va a ser muy, pero muy difícil poder acercarnos a las personas, poder buscar la manera de que abran sus barreras, que abran sus puertas para poder entrar en ellas. Si no vamos con el amor, ellas simplemente se van a cerrar de manera hermética y no vamos a poder ingresar a sus corazones, que es lo que cada uno de nosotros queremos. Otro aspecto importante, ya dijimos, la compasión, el amor es lo que debe de impulsar nuestro testimonio personal día a día. Otra cosa que también va ligada a esto mismo, compartimos, ¿no es cierto?, esta verdad sin coerción. ¿Qué significa esto? No tenemos que obligar absolutamente a nadie. Jesús nunca obligó a nadie cuando se trataba de invitarlos. Él los invitaba con amor. Y el que quería aceptaba, y el que no seguía su camino. Si nosotros vimos tantas experiencias de hombres que se acercaron a Jesús y que simplemente siguieron su camino. Dios no los obligó. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 37. Este es uno de los textos, yo diría, más desgarradores, que reflejan la frustración de Cristo al ver que el llamado que él estaba haciendo no estaba siendo recepcionado por su pueblo. Mateo capítulo 23, versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Este texto precisamente refleja lo que estamos conversando. Jesús nunca obligó a nadie. Él llamó y los que quisieron escuchar le siguieron. Pero la gran mayoría que pasó con ellos, tal como el mismo Jesús lo plantea, no quisieron escuchar su llamado. ¿Y qué hizo Jesús frente a eso? Nada. Más allá de hacer lo que acabamos de escuchar, lamentarlo profundamente en su corazón, porque recordemos que lo motivaba a acercarse a las personas, a llamar a las personas, era el amor. Y ver que ese amor tan sincero, tan honesto, tan transparente, era rechazado, los desgarraba. Sobre todo, sabiendo lo que iba a suceder después. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de siempre hacer. Primero, utilizar el motorcito del amor, la preocupación, la compasión. Segundo, dejando que cada persona tome sus propias decisiones, sin tener que obligarlos, sin tener que recriminarlos, sin tener que juzgarlos. Finalmente, cada cual tomará su decisión y tendrá que afrontar, de acuerdo a esa decisión, su destino eterno. Nosotros no podemos ir más allá, no podemos cruzar la línea, la barrera, ¿no es cierto?, del libre albedrío que cada uno tiene derecho. Mire lo que dice la guía de estudio. Cuando compartimos a Dios con otros, no debemos tratar de forzarlos o a aceptar la verdad de manera obligatoria. La coerción es absoluta y totalmente contraria al carácter divino, absolutamente. Si hay algo que caracteriza el relacionamiento que Dios tiene con todas sus criaturas, es el amor, la compasión, el interés. No es la obligación, no es el autoritarismo. Esa es una acusación que el enemigo hizo de Dios, pero que evidentemente con el correr de la historia nos hemos dado cuenta que es absolutamente falsa. Elena de White, en el libro El deseado de todas las gentes, página 462, dice lo siguiente: no es, reitero, no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlos. Absolutamente no. Eso nuevamente se ratifica aquí y es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. Ahora,
La obligación, la coerción, no solamente se manifiesta en tratar de obligar a una persona que acepte el Evangelio, sino que también muchas veces se manifiesta cuando nosotros juzgamos a otros porque no quieren aceptar el Evangelio, condenándolos a priori. ¿Mm? Eso tampoco es correcto. Otro aspecto importante, ¿no es cierto?, que debe de ayudarnos en compartir con otros esta verdad es el crecimiento espiritual. Cuando nosotros estamos constantemente en crecimiento espiritual, cuando nuestra relación con Dios es prioritaria, evidentemente que esa relación fortalece nuestro testimonio. Porque tal y como decíamos anteriormente, lo que nosotros hacemos es compartir simplemente lo que experimentamos primero. Yo no puedo compartir con otros algo que no conozco. Yo no puedo enseñar a otros algo que yo no sé, que yo no he experimentado. Y si yo no he experimentado el amor de Cristo, ¿cómo podría explicar a otros lo que significa ese amor? Es fundamental tener una experiencia permanente, creciente, diaria con Jesús, para que una vez que tú tengas esa experiencia, la puedas compartir con otros. Como decíamos, finalmente eso resulta de manera natural, de manera espontánea, sin tener que forzar nada. ¿Por qué? Porque muchas veces las mismas personas se acercan a nosotros, porque nos preguntan, ¿por qué tú ves la vida de esa forma? ¿Por qué tú no te ves contrariado como todo el mundo frente a lo caótico que se encuentra hoy día la sociedad? ¿Por qué tú siempre tienes una palabra de amor, de aliento, de ayuda a las personas? ¿Qué es lo que te motiva? Eso precisamente surge como consecuencia, ¿no es cierto?, de tu relación con Dios. La gente se da cuenta, lo advierte, que tú hablas de manera distinta, que tú te conduces de manera distinta. Inevitablemente eso les va a llamar la atención. Y como reitero, muchas veces ni siquiera tú necesitas hablarles, ellos se acercan a ti para consultarles. Mira lo que dice Elena de White en el libro Profetas y Reyes en la página 376. Los 3 hebreos declararon a toda la nación de Babilonia su fe en aquel a quien adoraban. Las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las diversas naciones que Nabucodonosor había invitado. Mediante la fidelidad, mira qué interesante esto, mediante la fidelidad de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra. ¿Qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego? Simplemente siguieron su corazón y fueron fieles al mandato divino. ¿Y eso qué es lo que logró finalmente? Que ese testimonio fuera tan poderoso que, tal y como lo manifiesta acá la profeta, la hermana Elena de White, fue un impacto mundial en todo el mundo conocido, porque allí habían miles de personas. No solamente estaban los babilónicos, sino que habían muchos personajes importantes a los cuales Nabucodonosor había invitado. Todos ellos fueron impactados a través del ejemplo, a través del testimonio, a través de la fidelidad de estos 3 hebreos. ¿Tuvieron que hablar con elocuencia? ¿Tuvieron que dar un fuerte sermón a toda esa multitud? No. Simplemente hicieron lo correcto. No permitieron ser impresionados y obligados a adorar a alguien que no merecía adoración. Porque ellos tenían claro que el único que debe de recibir adoración es nuestro Dios. Y así lo hicieron. Y eso bastó para impactar a toda esa generación, a tal extremo de que el mismo rey Nabucodonosor fue impactado y recibió el mensaje de manera poderosa. Vamos a la tercera parte de la lección de esta semana. Está muy interesante, ¿no es así? Bueno, un paréntesis.
Vuelvo a repetirte lo que te manifesté la semana pasada, mi amigo. Debes de seguir estudiando, debes de seguir profundizando este material que se te entrega a través de la lección, a través de la guía, el estudio semanal. Porque, claro, es importante que compartamos este resumen, este bosquejo, como los hay muchos, muchos en las redes. Pero lo importante es que tú te nutras de manera directa, no a través de las redes, no a través de este canal. Yo valoro grandemente el que ustedes puedan darse el tiempo de escucharme. Soy simplemente un colaborador más en la predicación del Evangelio, a través del estudio de la guía. Pero lo más importante es el estudio personal, el análisis que tú realizas. ¿Por qué? Porque ese análisis siempre va a estar relacionado con la necesidad que tú tienes. Y la necesidad que tú tienes es distinta a mi necesidad, es distinta a la necesidad de otros, porque todos estamos en procesos distintos. Así que te invito una vez más, esto es un paréntesis, a que sigas estudiando y profundizando. Vamos a la tercera parte. El título de la tercera parte es Principios prácticos para compartir a Jesús. Ya hemos dado los fundamentos. Primero, hemos dicho, este es un llamado, esta es una comisión obligatoria, no es opcional. Toda persona que haya sido transformada por Cristo, toda persona que haya tenido un contacto personal directo con Jesús, tiene que compartirlo con otros. Y cuando nosotros decimos que esto es un mensaje, esto es una comisión obligatoria, no lo estamos diciendo de manera impositiva, tal como lo dijimos. Cuando tú compartes con otros lo haces porque primero tú tuviste esa experiencia, por lo tanto brota de manera natural. Segundo, el mensaje debe de estar fundamentado sobre el motor más importante que impulsó el ministerio evangelístico de Jesús en la tierra. ¿Y cuál fuese? La compasión, el amor, el interés por las personas. Teniendo eso como elementos fundamentales, vamos a dar algunos tips que la lección menciona para hacer de este testimonio más efectivo. Vamos a ir a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Reitero, Primera de Pedro, anda buscándolo tú en tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis la bendición. Miren qué interesante. El principio más importante aquí lo vuelve a recalcar el apóstol Pedro. Es la compasión, la misericordia, el amor fraternal, ¿no es cierto? No devolviendo mal por mal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que debe de motivar tu testimonio personal. Si alguien simplemente no acepta el mensaje, bueno, das media vuelta y continúas. No hay para qué complicarse. Entonces, uno de los tips más importantes, uno de los consejos más importantes cuando se trata de compartir este evangelio es la construcción de relaciones genuinas. Relaciones genuinas. ¿Qué significa esto? Poder establecer relacionamientos con calidez, con amabilidad, con interés, con transparencia, de manera genuina. Eso es lo que impacta a las personas. Cuando tú estás viviendo un personaje, cuando tú quieres entregar algo que no tienes, cuando tú te pones una máscara de cristiano para llegar a las personas van a advertir que eso no es real en ti. Que como decíamos, tú estás fingiendo un personaje. Y eso no es lo correcto. El relacionamiento con las demás personas debe de surgir de manera espontánea, genuina, transparente, sincera.
Eso es lo que impacta a las personas. Ahora, evidentemente que si tu relación con Jesús es efectivamente sincera, es real, es efectiva, tal como lo hemos dicho, no va a necesitar de que tú te esfuerces para mostrarlo. Va a brotar por los poros. Y eso, reitero, lo va a percibir las personas. Entonces, primero construir relaciones genuinas, transparentes, honestas, sinceras. Si tú manifiestas interés en una persona, es porque realmente lo sientes. No porque quieras entregarle un estudio bíblico. No, es porque realmente sientes eso. Segundo, mantener una vida de oración y dependencia. Otro aspecto importante. Eso va a sustentar lo anterior. Cuando tú tienes una vida de oración, una vida devocionalmente activa, permanente, eficaz, reitero, lo demás surge por añadidura. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base, en definitiva, de tu testimonio? Bueno, tu santificación personal, tu entrega personal. Eso va a permitir que con tranquilidad, con mansedumbre, con transparencia, puedas compartir. Por último, reflejar el carácter de Cristo. Esto es como la consecuencia de cada uno de los aspectos que hemos analizado anteriormente. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ya lo habíamos dicho. ¿En qué basó su ministerio Jesús? En el amor, en la compasión, en el interés personal. Y a eso estamos llamados también nosotros. La guía de estudios, dice lo siguiente: nuestras acciones deben revelar quiénes somos. La manera en que tratamos a otros habla mucho. A medida que nuestro carácter es modelado a semejanza de Dios, lo que nosotros denominamos como la santificación, ¿no es cierto?, viviremos para atraer a las personas a Él. ¡Qué simple! Ahí está. Nuestras acciones deben revelar quiénes realmente somos. No hay que esforzarse. Esto es algo natural. Esto es algo que brota. Esto es algo absoluta y totalmente sincero. Vamos a la cuarta y última parte de la lección, que tiene por título La esperanza para los que se han alejado y la obra final. Esta es una parte de la lección que realmente debe de llamarnos la atención. Mis amigos, en cada una de nuestras iglesias, en cada una de nuestras congregaciones, nosotros vemos asientos vacíos. Y sabemos que en algún momento fueron ocupadas por personas que nosotros conocíamos. Debe de preocuparnos, debe de llamarnos la atención, debe de ser un esfuerzo permanente buscar la forma de traer de vuelta a esas personas. Si hay algo que Jesús manifestó, si hay algo de lo que Dios hizo por su pueblo, es estar constantemente llamándolo, más allá de la reacción del pueblo. Y eso lo vemos graficado en un sinnúmero de textos. Vamos a leer solamente algunos. Jeremías, capítulo 31, versículos 15 al 20, dice así: así ha dicho Jehová, redime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia,
dice Jehová. Qué cariñoso, qué amante nuestro Salvador. Para darnos a entender algo que es fundamental dentro de nuestro mundo cristiano. La preocupación por quienes no están, por quienes estuvieron un día pero que ya no están. Nuestros ruegos deben de ser constantes. Nuestra preocupación no tiene que cesar. Debemos siempre estar buscando alternativas, buscando medios para acercarnos a ellos. Pero yo diría, la manera más efectiva de traer de regreso a una persona que se alejó de la fe es el amor, la preocupación. Miren amigos, debemos de ser honestos. Cuando analizamos las estadísticas no mienten. Nos muestran que la gran mayoría de las personas desertan de su fe, se van de la iglesia porque se defraudan de la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de que se defraudan de la iglesia, no estamos hablando de cuatro paredes, estamos hablando de nosotros, quienes componemos la iglesia. Muchas veces a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, lo que hacemos es simplemente rechazar a las personas. Muchas veces nos transformamos en inquisidores y eso lo que hace es ahuyentar a quienes están muchas veces recién caminando en la verdad. Es cierto, un gran número de personas se van de la iglesia porque no tuvieron la raíz, porque no fueron bien adoctrinadas, porque no tuvieron un relacionamiento directo con la iglesia, no se identificaron con ella. Pero ¿quiénes son responsables de eso? ¿Las personas que están ingresando o nosotros? Evidentemente que nosotros tenemos que incorporarlas, nosotros tenemos que fundamentar su fe, nosotros tenemos que atraerla para que ellas formen parte de nuestro núcleo. Por eso reitero, amigos, no debemos de escatimar ningún esfuerzo para tratar de ir y buscar a quienes ya no están. Pero el denominador común de esa búsqueda es la compasión, el amor. Es la preocupación fraternal de alguien que los ama y que desea que vuelvan, tal y como Dios lo manifestó aquí en estas amorosas palabras registradas en Jeremías capítulo 31. Dios no abandona a sus hijos errantes. La guía de estudio dice así: a través de estas historias, las que están allí en el capítulo 31, que acabamos de leer, aprendemos que siempre hay esperanza. Dios no se da por vencido. Mira qué importante esto. Aunque reprende a su pueblo descarriado una y otra vez, su compasión nunca falla. Miren qué interesante. Dios no se da por vencido. Tenemos miles de testimonios de personas que oraron toda la vida por otros, madres que oraron por sus hijos, hijos que oraron por sus padres, hermanos que oraron por sus hermanos, amigos que oraron por sus amigos. No se cansaron y finalmente sus ruegos tuvieron respuesta y las personas volvieron. No te canses, no nos cansemos de seguir llamando a la puerta de quienes no están. Ninguna persona, miren qué interesante, esto lo reitero, ninguna persona está fuera del alcance de la gracia divina. Elena de White, refiriéndose a esto allí en el libro El conflicto de los siglos, dice así: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar. ¿Para qué? Para proclamar el mensaje celestial. Miles, escuchen bien, miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra.
realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Ahí está lo que decíamos. Si bien es cierto, los argumentos son importantes, yo tengo que dar razón de mi fe, pero lo más relevante es un testimonio personal, influenciado y dirigido por el Espíritu Santo. Eso es lo que impacta. Y eso es lo que hará del fuerte pregón del último tiempo un movimiento con una efectividad que jamás antes se ha vivido y experimentado por el pueblo de Dios. Se va a derramar el Espíritu Santo. Y mi amigo, yo te pregunto, mi amiga, ¿quieres tú formar parte de ese acontecimiento extraordinario donde miles y miles de cristianos sinceros y honestos que han tenido una relación real con Él van a salir alumbrados por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Y millones van a recibir ese Evangelio y van a aceptar la invitación. Porque así está prometido. Porque el Señor así lo determinó. Y mi amigo, yo quiero estar allí. Si Dios me da vida, por supuesto, me da salud, me da los medios, evidentemente que yo quiero formar parte de ese extraordinario ejército. Un ejército que jamás, nunca se ha visto en la tierra. Ya para ir culminando, se nos fue el tiempo, tenemos que mencionar. La lección, amigos, nos recuerda que el testimonio cristiano no es una actividad opcional, ya lo dijimos, sino la consecuencia natural de una relación viva con Cristo. El amor de Dios recibido en el corazón se transforma en compasión por los perdidos, en servicio abnegado y en una proclamación fiel del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida, en mi comunión personal, para que eso sea efectivo? Para que yo pueda demostrar a otros ese amor que he recibido por parte del Señor, esa salvación extraordinaria. Cada creyente debe decir, como dijeron Juan y Pedro allí en Hechos capítulo 4, versículo 20, definitivamente no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es imposible que nos hagan callar. Es imposible que no podamos hablar, porque nos brota naturalmente. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guíe. Si a lo mejor tú notas que en tu vida no hay una efectividad en cuanto a tu testimonio personal en los demás, clama al Señor. El Señor, a través del Espíritu Santo, te dará el poder necesario, me dará el poder necesario para poder hacer de que mi vida pueda impactar a otros. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, primeramente te damos gracias. Te damos gracias por ese amor, por esa preocupación, por ese interés tan genuino que tú manifiestas en cada uno de nosotros, llamándonos constantemente, preocupándose por nosotros, ayudándonos a seguir luchando y avanzando en esta carrera. Pero Señor, en esta hora clamamos en el nombre de Cristo para que tú nos ayudes a compartir con otros este maravilloso mensaje que tú nos has entregado. Ayúdanos a acercarnos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestra familia. Ayúdanos para que ellos puedan ver en nosotros algo distinto, que los pueda motivar a acercarse también, al igual que nosotros, a tu llamado de amor y misericordia. Quédate con nosotros ahora.
Bendice a tu iglesia, bendice a cada hombre y mujer que de manera muchas veces anónima está predicando el Evangelio, no solamente a través de un estudio bíblico, a través de una predicación, sino que fundamentalmente a través de una vida piadosa y activa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, como ya decíamos en un comienzo, estamos ya terminando este maravilloso material que durante 3 meses hemos estado estudiando. Nos queda la última lección, así que nos encontramos la próxima semana para analizar ya la última lección y proyectarnos a lo que será el material de este nuevo trimestre que se nos avecina. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide, que el Señor esté contigo en cada momento, en nuestro deseo y oración. Y nos vemos la próxima semana.